Hola, ¿qué tal? El curso universitario lleva en marcha cerca de 2 semanas. Para los estudiantes de primer año son días de adaptación entre compañeros, con los profesores y en algunos casos adaptación también a una ciudad nueva. Adaptación a una etapa distinta de sus vidas que, por cierto, será una de las más enriquecedoras tanto en lo académico como en lo personal. Y en todo ese proceso surgen año tras año las novatadas. Están prohibidas por ley y cometerlas puede conllevar incluso la expulsión de la universidad. Las instituciones académicas llevan años comprometidas con su erradicación y también con la prevención a través de campañas en las que, además, como vamos a ver a lo largo del programa, colabora la policía. Hoy, con nuestros invitados, algunos de ellos sentados aquí en nuestro plató. Ella es Cristina de la Rosa, que es vicerrectora de estudiantes en la Universidad de Valladolid. Cristina, gracias por estar con nosotros. Ya contamos contigo en la anterior temporada, así que muchísimas gracias por venir a nosotros, por venir aquí con nosotros. Y está con nosotros también Gonzalo Salazar, que es el vicerrector de Relaciones con la Empresa de la Universidad de Burgos. Gonzalo, gracias también por estar con nosotros aquí en este programa, en el análisis de Está Pasando. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Encantados, ya sabéis, siempre desde las universidades. Muy bien, gracias a usted. Y bueno, a lo largo del programa intentaremos contactar también con Fernando Carabias, que es el concejal de Seguridad y Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de Salamanca, porque estos programas de la universidad también se realizan en colaboración con los ayuntamientos de las ciudades y también con las policías. Bueno, pues este es el primer septiembre con las novatadas prohibidas por esa ley de convivencia universitaria que fue aprobada hace unos meses, Eduardo. Sí, las novatadas, como adelantabas hace unos minutos, se han considerado durante demasiado tiempo una especie de ritual iniciático, de iniciación en el ámbito universitario, una forma de dar la bienvenida y de socializar a los nuevos alumnos que se incorporan a esa etapa que nunca van a olvidar, pero lo que podía ser una bienvenida o acto de socialización, como decíamos, acababa convertido en actividades cada vez más dañinas, sobre todo si el novato se negaba a ser partícipe. Después de años buscando cómo ponerles coto, en febrero de este año 2022, con el curso académico ya en marcha, el Gobierno aprobó la Ley de Convivencia Universitaria, que da marco legal, entre otras muchas cosas del día a día de los campus y del ámbito universitario, a las novatadas. Las considera literalmente en el texto de la ley faltas muy graves a las novatadas o actuaciones vejatorias que supongan un grave menoscabo para la dignidad de las personas. Una falta muy grave que lleva aparejada una sanción, una falta muy grave que conlleva, en este caso, la expulsión de la universidad de entre 2 meses hasta 3 años y también la pérdida de derechos de matrícula durante un curso o durante un semestre. Bueno, pues gracias, Eduardo, por esa información. La verdad que es para pensárselo, porque bueno, las sanciones están ahí lo vemos, y la expulsión de la universidad, bueno, pues es algo bastante grave. Cristina, ¿cómo están siendo estos primeros días de arranque del curso universitario desde el punto de vista, bueno, pues de estas situaciones de novatadas? Pues muy tranquilo. No tenemos constancia absolutamente de ningún tipo de caso de vejación, de menoscabo de la dignidad, como decía tu compañero Eduardo, y que están tipificados en una ley nacional. En este caso no es como otros años que siempre decíamos la universidad prohíbe la práctica de novatadas. Ahora tenemos una ley en vigor a nivel nacional que no solamente se preocupa por este tipo de problemas, sino que intenta que toda la comunidad universitaria pues conviva en un clima de respeto. Y evidentemente una novatada pues infringe ese derecho. Hay, además de esa ley que evidentemente, bueno, pues está ahí y contempla esas sanciones, ¿hay más concienciación por parte de la sociedad, por parte de los propios estudiantes, de toda la comunidad universitaria en general, de lo que han sido las novatadas y de lo que no hay que hacer? Es que hay un concepto absolutamente erróneo que defiende que las novatadas son un rito iniciático, es una forma de integrar a los nuevos estudiantes a la universidad de forma divertida. Pero es que hay muchas otras formas de aceptar en la comunidad universitaria a los nuevos integrantes y ese precisamente pues, no lo debe ser nunca.
Entonces hay esa forma de considerar las novatadas una cosa graciosa o una cosa en la que algunos que han participado se lo han pasado incluso bien. El problema es cuando eso pasa la línea y falta el respeto de la persona que muchas veces no lo expresa por no quedar fuera del grupo, y cuando te lo dice ya es demasiado tarde. Que si hay una concienciación, yo creo que la concienciación existe, es decir, es una minoría la que realiza este tipo de novatadas, y muchas personas pensamos lo mismo. Lo que hay es una banalización, una minimización de los impactos. Es decir, esto no es nada, hombre, esto es una cosa divertida, no hay que ponerse así. No, en ninguno de los casos. Cristina, me imagino que en eso ha contribuido la ley, pero también todo lo que lleváis las universidades trabajando desde hace años, porque antes de que existiera esta ley, pues ya estabais trabajando en evitar todo este tipo de situaciones, todo este tipo de novatadas, y si se daban en algún caso, actuar, ¿no? Claro, efectivamente. Desde el tiempo que yo llevo en el vicerrectorado, así ha sido, y me consta que ha sido también antes. Ha habido una preocupación muy grande para que los estudiantes de nuevo ingreso conociesen sus derechos y supiesen que ellos no están obligados a hacer novatadas, ni los estudiantes que ya forman parte del grupo universitario tienen ningún derecho a ejercerlas, ¿no? y a actuar de esa manera. Entonces, siempre, cada comienzo de curso, se les ha enviado un correo contándoles cuáles son sus derechos, diciendo que además la universidad toma medidas si es que se producen, y también dejándoles muy claro a quién pueden acudir si se sienten pues ofendidos de alguna manera. Pues les vamos a trasladar también esas mismas preguntas a Gonzalo. Acabamos de ver, bueno, pues la experiencia de la Universidad de Valladolid. En la Universidad de Burgos, Gonzalo, ¿cómo estáis llevando a cabo estos primeros días, decía yo antes, pues de adaptación, ¿no? de todos, de estudiantes, de profesores de toda la comunidad universitaria? Y en cuanto a las situaciones, a posibles situaciones de novatadas, ¿se ha dado algún caso, algún incidente? Aquí, como también indicaba desde la Universidad de Valladolid, aquí en la Universidad de Burgos tampoco hemos tenido incidentes, pero esto viene también de unas campañas de prevención que se han estado haciendo a través de reuniones con la subdelegación de gobierno, con el ayuntamiento. Entonces, esa forma también de prevención con todos los medios públicos, hablando con la policía, desde la subdelegación de gobierno, Policía Nacional, o con la policía local, con el ayuntamiento, además de la concienciación, tiene ese efecto también de, antes de que se produzca nada, vamos a dar una sensación de que efectivamente nos lo tomamos en serio. Entonces, siempre lo hemos hecho, pero en particular, bueno, un poco la evolución que hemos tenido en los últimos años, la ventaja de algún modo fue que se perdió esa continuidad de las novatadas a raíz de la pandemia, de estos 2 últimos años. Había no tanta preocupación, porque ya sí que ellos, los propios estudiantes, intentaban alejarse unos de otros, separarse, que eso también se lo agradecimos, y ahora en este momento, en este curso que volvíamos ya a una normalidad en aulas, sí que teníamos una cierta prevención. Entonces, esa parte de cuidado, esa parte de comunicación con las autoridades para que si había cualquier tipo de incidente se comunicasen inmediatamente, antes de que pudiera crecer en volumen, en número de estudiantes. Hemos tenido ahora mismo tenemos un seguimiento diario con ambas administraciones, con la policía, con la subdelegación de gobierno y con el ayuntamiento, y no ha habido incidentes de ningún tipo, porque ya digo, en el momento que se puedan ver, tenemos una presencia policial no continuada, pero sí intensa, no tanto por las mañanas, pero sí por las tardes, cuando pueden finalizar más grupos de clase, dan vueltas alrededor del campus. Entonces, no hemos tenido ningún problema, y aprovechar también para agradecer a las fuerzas públicas, no solo a su delegación y ayuntamiento, que por supuesto, sino también a las fuerzas del orden, que de algún modo están también en esa prevención con nosotros. Gonzalo, sí, por favor. Entiendo entonces que los alumnos que se vieran, por ejemplo, en cualquier situación comprometida, vamos a llamarlo de alguna manera,
pueden tener dos vías, ¿no? O sea, la de acudir a la universidad y la de acudir también a la policía, en este caso, ¿no? La más sencilla, la policía sobre todo está más de un modo disuasorio, porque como no ha habido esas concentraciones, no ha habido esas situaciones, pero la universidad sí que nosotros tenemos también a través de las propias, en este caso coordinadores, a través también de la defensora universitaria, es decir, se les ha indicado también a los estudiantes la forma de canalizar si hubiese cualquier tipo de incidente, porque así como otros años, por ejemplo, de cara a los estudiantes se les transmitía la información en la jornada de bienvenida, tanto de la universidad como de los centros, se les indicaba, oye, que sepáis que podéis comunicarnos cualquier incidente, cualquier momento que os sintáis con lo que fuere, que podáis ver menoscabado vuestro derecho a que no participar en este tipo de actos si los hubiese. Entonces, eso se les transmitía siempre en esos dos ámbitos, en el ámbito de universidad y en el ámbito de centro. Pero es que este año todavía se ha ido más lejos, se ha ido a curso por curso, de primer curso de cada grado. La vicerrectora, de estudiantes, desde el servicio también de estudiantes, han estado indicando esa prohibición, esos derechos de los estudiantes para que también pudiesen conocer las vías de reclamación. Entonces es que, digamos, ese esfuerzo considerábamos que merecía la pena. ¿Por qué? Porque al final sí que nunca hemos tenido grandes problemas, pero la ventaja es que este año no los ha habido de ningún tipo, ni grandes ni pequeños. Y creemos que esa concienciación se ha trasladado, esas vías a las que pueden quejarse, como siempre también, dentro incluso la policía puede a estudiantes que viesen que estaban realizando novatadas, me parece recordar que estamos con unas sanciones que podrían llegar hasta los 600 euros. Entonces, nosotros a nivel universitario, la ventaja que tenemos, como decías también, con la ley de convivencia, es que tenemos esa opción, ese refrendo para poder también tomar sanciones académicas. Entonces, a los estudiantes esto se les ha explicado, y yo creo que también eso es un motivo por el que se evitan en este año cualquier tipo de iniciativa que pudiera dar lugar a ese menosprecio de los otros compañeros entre ellos, que al final, como decías también, son 3 o son 4 los que los organizan. Les iba a preguntar también qué capacidad tiene la universidad para actuar en este tipo de situaciones de las novatadas. Me imagino que llega hasta, o sea, si se producen en el campus, una vez ya que se produzcan en otros lugares, ahí la universidad no es competente para actuar, ¿no, Cristina? No sé cómo está este tema. Claro, si las novatadas están prohibidas, por lo que a nosotros respecta, dentro de territorio universitario, por decirlo de alguna manera, dentro de los campus, ¿no? Pero sí que es cierto que la colaboración con la policía local es muy buena, muy fluida. Y si ellos encuentran a jóvenes realizando novatadas, les van a pedir documentación y nos van a mandar la información, con lo cual nosotros podemos perfectamente actuar en consecuencia, porque son estudiantes de la Universidad de Valladolid, ¿no?, que están actuando de forma prohibida con otros estudiantes de la Universidad de Valladolid. ¿Y les consta que se hayan trasladado? Basta que bueno, el recinto de la universidad, bueno, pues quizá pueda haber quizá más control o se sienten más vigilados quienes vayan a cometerlas. ¿Les consta que se hayan trasladado las novatadas a otras instalaciones, a otros lugares de la ciudad? No lo sé. No, no nos consta. Si hubiese sucedido, lo normal es que tuviéramos algún tipo de constancia, pero no les ha llegado esa. ¿Y en Burgos, Gonzalo, les consta que una vez que están prohibidas las novatadas vayan a producirse en otros lugares, en parques, en instalaciones públicas? Aquí tampoco, porque como decía antes, esa colaboración y además esas fechas que más o menos somos todos conscientes de que cuáles podrían ser las fechas más propicias para que se pudieran celebrar, como estamos en ese contacto directo con los cuerpos de seguridad, la ventaja es que ellos de algún modo no solo patrullan el entorno del campus universitario alrededor, que también es donde tenemos reforzada la seguridad, la propia seguridad de la universidad por si pudiera suceder algún evento de este tipo, sino que ellos también se mueven en el entorno de toda la ciudad. Entonces también, como decía antes, esa colaboración no solo es que circulen pues, cerca del campus, en el entorno, sino que en toda la ciudad ese seguimiento que están haciendo les permite disuadir de cualquier evento que pudiera producirse.
Precisamente pues para evitar eso, que las novatadas se trasladen a otros lugares, bueno, pues las universidades colaboran con la policía. Enseguida nos lo va a contar Fernando Carabias, el concejal de Seguridad de Salamanca, pero antes vamos a ver todo eso que se hace desde las universidades para evitar y prevenir las novatadas. Nos vamos a centrar, bueno, pues en estos 3 ejemplos de los que estamos hablando hoy: Valladolid, Burgos y Salamanca. Eduardo, cuéntanos. Sí, lo estamos escuchando de primera mano. Las propias universidades se han encargado, incluso antes de la Ley de Convivencia Universitaria, de evitar estas prácticas. ¿Cómo? Bueno, pues la Universidad de Burgos, por ejemplo, las prohibió en el año 2015 y este curso, que acaba de comenzar, se ha aliado con las policías local y nacional para evitar esas novatadas y botellones, al menos durante los primeros días de este curso académico. En su lugar, la Universidad de Valladolid también ha recordado a sus alumnos en una carta que las novatadas están prohibidas, ahora ya por ley, dentro de cualquier espacio universitario. También les facilita 2 correos electrónicos en esa carta a los alumnos para que puedan trasladar esas situaciones. Además, también tiene un programa de mentoría para que los veteranos reciban y acojan a los nuevos estudiantes, recuperando un poco ese espíritu de bienvenida. Por último, en el caso de la Universidad de Salamanca, allí han reactivado una campaña que ya tenían hace años, Stop Novatadas, del año 2018. Esa campaña cuenta con la colaboración del Ayuntamiento y gracias a ese acuerdo, la policía local de la ciudad ha puesto a su disposición de los alumnos este número de teléfono para denunciar o pedir ayuda, ya sea por una llamada o con un mensaje de WhatsApp, un teléfono que está disponible las 24 horas del día, tanto en los campus de Salamanca, Béjar, Zamora y Ávila. Bueno, pues ahí queda, bueno, pues muy gráficamente, pues todo eso de lo que estábamos hablando, Cristina. Eso, hablamos de sanciones, pero claro, es muy importante la prevención, de ahí esos apoyos de los que hablábamos antes, que la universidad presta. A lo largo de todo este tiempo, ya no solo desde que ha entrado en vigor la ley, a lo largo de todo este tiempo, años atrás, ¿ha habido algún tipo de sanción, ha habido algún tipo de multa por parte de la universidad hacia las novatadas? Yo te puedo contar mi experiencia. El año pasado la policía local nos dio parte de un grupo de estudiantes que estaban realizando novatadas en el campus y se les abrió expediente. Estaba anunciado, sabían perfectamente que eso podía ocurrir y ocurrió. Gonzalo, en Burgos, antes de que entrara en vigor la ley, ¿se había puesto alguna sanción, alguna multa por novatadas que hubiesen ocurrido? Por nuestra parte, como teníamos este reglamento ya desde el 2015 que indicaba Eduardo, nosotros ese seguimiento lo hemos tenido los últimos años. Sí que nos consta que la policía en algún momento ha disgregado algún grupo que se podía formar hace algunos años fuera del recinto universitario, pero sí en la ciudad, pero no nos habían trasladado la identificación de las personas, pero no nos constaban entonces casos, por supuesto, denuncias delante de la Defensoría Universitaria o de los centros no tuvimos. Entonces no hemos tenido que actuar con la parte de expedientes, lo cual de algún modo nos congratula decir que bueno, que había un control de esas novatadas, porque repito que sobre todo siempre había habido un cierto control, pero desde el 2015 ese seguimiento del reglamento hizo más intensa esa supervisión de que no se produjeran, y creemos pues que esos refuerzos en seguridad, ese tipo de iniciativas han ido calando y se van consiguiendo. Ya digo que no habíamos tenido que abrir expedientes previamente y esperemos que no los tengamos que abrir en un futuro. Eso es. Bueno, pues lo estamos viendo, ¿no? Se están poniendo los medios para evitar que las novatadas se produzcan, pero los casos siguen ocurriendo. Del siguiente que les vamos a hablar, bueno, pues se registró el curso pasado. Es cierto que no se ha registrado en ninguna de las ciudades de las que estamos hablando hoy. Cuéntanos, Eduardo. Sí, se trata, a quien vamos a escuchar a continuación, Pilar de María. Ella es la madre de una víctima de este trato vejatorio en varios episodios de novatadas que sufrió su hijo en el ámbito universitario de una ciudad de Castilla y León. Y todo fue, como adelantábamos, durante el año pasado, durante el curso académico anterior. Así empezó todo. Mi hijo, en la residencia de estudiantes, donde estaba, desde el primer momento que llegó, le dijeron que les iban a hacer novatadas. Y bueno, a él no le hacía muchísima gracia, pero bueno, como todos lo hacían, pues intentó seguirlas pensando que iban a ser unas novatadas light,
y que iban a ser bromitas de nada. Al final resultó que eran bromas pesadas, de mal gusto, denigrantes y que además tenía principio las novatadas pero no tenía final. Novatadas que no tenían final, dice María, y como adelantábamos hace unos minutos, la víctima sufría durante esas actividades, pero casi era peor si se negaba a participar de ellas, porque entonces los veteranos tomaban represalias y los amenazaba durante todo el curso. Algunos padres empezaron a sacar a sus hijos de la residencia. Y entonces aguantó 2 semanas, no se salió antes, porque estaban amenazados, como te salgas verás, atente a las consecuencias, te vas a quedar solo. Esto al principio del curso, a él y a otros muchos. A la semana de estar en la residencia se fue otra persona, lo sacaron sus padres, más gente se ha ido porque esto es intolerable, muchas personas no se salían de novatadas por miedo a las represalias. Al final, cuando se salió durante todo el curso, él y otras personas que salieron de novatadas o que no entraron, estuvieron todo el curso siendo insultados, apartados del resto en el comedor, por lo que es un bullying en toda regla. Y todo esto condujo finalmente a este estudiante y a otras muchas víctimas a llamar a la policía y a denunciar estos hechos. Fue ya en la recta final del curso, con todo lo que eso conlleva, además en plena época de exámenes y de evaluaciones. La denuncia ha sido a final de curso de otros alumnos, incluido mi hijo, no solo él. Una denuncia, no sé si fue en el juzgado o en comisaría, y una llamada a la policía del acoso que estaban padeciendo los chavales en una habitación por parte de toda la residencia. A final del curso, con toda la tensión de nervios de los exámenes y la falta de control y el permitir todas estas cosas, pues ocasiona esto. Bueno, pues son casos que están ahí, casos como el de María. Vamos a escuchar a Fernando, que es el concejal de Seguridad Ciudadana del Ayuntamiento de Salamanca, que por fin podemos contactar con él. Fernando, gracias por estar con nosotros. Bueno, pues esta madre tuvo que denunciar el caso ante la policía, de ahí que el Ayuntamiento de Salamanca, junto con la Universidad de Salamanca, pues hayan firmado desde hace unos años ese acuerdo para denunciar posibles situaciones de acoso y novatadas que se puedan producir en este inicio de curso o durante todo el curso, que ya vemos que también se produce. Buenos días. La Universidad de Salamanca y el Ayuntamiento de Salamanca hemos llegado a un acuerdo para prevenir, más que nada, prevenir que haya situaciones de estas que, como ya hemos oído, son tan desagradables, son denigrantes y, por tanto, hay que acabar y erradicar con ellas. Hemos puesto un teléfono a disposición de toda la comunidad educativa universitaria. Este teléfono tiene una atención personal de 24 a 24 horas del día y, en principio, lo hemos habilitado para el mes de septiembre y octubre, que es cuando detectamos que luego ya es donde se concentra más este tipo de situaciones. A todo aquel que se sienta amenazado por este tipo de situación, o bien aquel que conozca que se va a producir una novatada, se pone en contacto, bien llamada directa, o bien por WhatsApp, a este teléfono. La policía lo que hace inicialmente es recabar información y de manera inmediata la analiza y pone el dispositivo que se considera más adecuado para poder evitar que se produzcan estos hechos. Una pregunta, y si puede me contesta muy brevemente porque ya nos vamos a quedar sin tiempo. En este tiempo que se ha puesto en marcha el programa, en lo que llevamos de curso, ¿ha habido alguna denuncia? Lo que ha habido ha sido llamadas indicando que se estaba produciendo novatadas. Cuando se ha personado la policía local, en algunos casos no era cierto, es decir, no se ha detectado que existiera eso, y en otros casos se ha visto que lo que había era un grupo de estudiantes, pero en ningún caso eran situaciones que podían considerarse vejatorias o que fueran objeto de denuncia. Esa es la experiencia que tenemos hasta este momento. No obstante, seguimos con el teléfono en marcha
y la policía dispuesta, como he dicho, las 24 horas del día durante todo el mes de septiembre y el octubre. José Fernando, nos ha quedado claro. Muchísimas gracias a los tres, Cristina, Gonzalo, por haber estado hoy en el programa. Nos quedamos sin tiempo. Esperemos que casos como el que hemos escuchado hoy no se produzcan ni ahora ni en el futuro y que, en caso contrario, se reconozcan y se actúe en consecuencia. Para eso las universidades llevan trabajando desde hace tiempo. Hasta aquí el análisis de Está Pasando. Mañana más. Buen día y gracias por estar ahí. Adiós.